El tema del día, hablando de otro tema, el tema del día. Bueno, hoy es el Día Mundial del Lupus Eritematoso Sistémico, por lo tanto le damos un gran abrazo a aquellas personas valientes, principalmente mujeres que están, que están padeciendo de esta enfermedad, pero han tenido la gallardía para seguir el tratamiento y sí continuar con su actividad de vida normal. Por eso hoy vamos a hablar de lupus. Claro que sí, quiero recordar a los televidentes que este programa es en vivo y que ustedes pueden realizar las preguntas a través de esta línea telefónica. Por ahora los dejo con la encuesta del día, que es esta. ¿Conoce usted los síntomas del lupus, sí o no? Los dejo con esta cápsula informativa. Lupus. El lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos. Enfermedad autoinmunitaria. La inflamación que causa el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. El tema del día, quiero recordar, es el lupus, y también que tenemos unas líneas que aparecen aquí donde ustedes directamente pueden realizarle las preguntas al especialista invitado. Hablemos de lupus. ¿Qué es el lupus, Will? Bueno, el lupus se define como lupus eritematoso sistémico, se escribe L.E.S, lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una afección que da en todo el organismo, todo el cuerpo. Cuando es sistémico, obviamente que hay lupus eritematosos que son localizados como el discoide, en el cual el paciente, principalmente de sexo femenino, presenta una serie de características clínicas como son la pérdida del cabello, fragilidad de las uñas, manchas en alas de mariposas a nivel de la cara, pero eso empieza con algo que nosotros llamamos astenia y adinamia, es decir, el paciente se siente débil, no quiere hacer nada. Se puede acompañar también con poliartralgias, es decir, dolor a nivel de las articulaciones, ya sea de la muñeca, ya sea de la rodilla, ya sea del codo, y se puede acompañar también con otra serie de factores de tipo paraclínico como son las anemias, y pueden también presentarse muchos trastornos como infecciones o trastornos renales o infecciones de vías renales a repetición o compromisos de las serosas como pleura, peritoneo, etcétera, etcétera. Bueno, pero para eso tenemos un invitado que ya hace parte de todo el equipo de la familia de este grupo médico de Telecaribe. Claro que sí, claro que sí. Le damos la bienvenida a uno de los maestros de la Asociación Panamericana de Reumatología. Él es especialista en medicina interna, docencia universitaria y reumatología, docente de muchos internistas a nivel nacional y regional, porque él es docente de 3 universidades muy reconocidas de aquí, de la región Caribe, y él es el doctor José Salaciado, al cual le damos la bienvenida, alias Pepe. Doc, días saludables para ti. Hola, buenos días, doctor William, buenos días, Erika. Buenos días, Doc. Doc, ¿cuál es el factor desencadenante para que un paciente pueda padecer lupus? Ok, primero quiero hablar brevemente para comentarles que la celebración del Día Mundial del Lupus está ocurriendo desde el año 2004 durante el 7º Congreso Internacional de Lupus que se realizó en Nueva York. En ese momento se postuló que el día 10 de mayo fuera el Día Mundial del Lupus. Ok, Erika, repíteme tu pregunta. ¿Cuál puede ser el factor desencadenante para que una persona pueda padecer el lupus? Ok, correcto. Entonces, mira... O factores de riesgo, Doc, o factores de riesgo. Ok, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de causa o etiología desconocida. Por lo tanto, hay unos 4 o 5 factores que predisponen o de riesgo, como dices tú, para que un paciente le dé lupus. 1 es el factor genético. 2,
las alteraciones inmunológicas. 3, el medio ambiente, como es el sol, como es los microorganismos, las infecciones. Y 4, factores varios, entre esos el sexo femenino. Así es. Sí, porque está establecido de que la relación es aproximadamente 5:1, es decir, por cada 5 mujeres que le da lupus hay un hombre. Doc, hay una premisa que siempre se ha dado, y es que el lupus da a quien puede y no a quien quiere. ¿De qué depende esto? Correcto. Esa es una frase que yo muchas veces le he comentado, que le da el que puede. Que le da el que puede y no al que quiere, es en lo siguiente: el que puede, ¿por qué? Porque tiene los antígenos HLA, DR2, DR4, que lo predispone al lupus. Que sea femenina, eso predispone al lupus. Está demostrado que los estrógenos son inductores de una reacción inflamatoria y eso desencadena el lupus. Que tenga las alteraciones inmunológicas, en el cual pierda la tolerabilidad de reconocer lo propio e induce respuesta inmune, en el buen sentido, con la presencia de autoanticuerpos contra sus propios componentes. Entonces, en parte a esto es que se refiere lo que usted dice, mi querido doctor, que el lupus le da al que puede y no al que quiere. Doc, para que entremos más profundamente en lo que es la comunicación con nuestros familiares de Telecaribe, en sí, en términos castizos, o sea, así colombiano, Caribe, ¿qué es el lupus y de qué depende? El lupus es una enfermedad autoinmune en la cual, como trataba de explicar, el propio organismo produce autoanticuerpos, van a reaccionar contra los propios componentes del organismo en una reacción que se puede ir, por ejemplo, a las articulaciones y da dolor articular, que se puede ir a la piel y da el famoso eritema malar, que se puede ir al riñón y da los compromisos renales, que se puede ir a los vasos sanguíneos y da lo que se llama vasculitis, que se puede asociar con algo que se llama antifosfolipio, en el cual hay una reacción de los anticuerpos para que se expresen las trombosis venosas o profundas o trombosis arteriales, la pérdida de embarazo, etcétera. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas que nos pueden dar a entender de que tenemos lupus y poder atacarlo a tiempo? Ok, correcto. Los síntomas se ven generalmente en mujeres en etapa de vida reproductiva, entre los 15 y 45 años, entre los 20 y 50 años. En esa mujer se pueden ver síntomas, por ejemplo, el lupus puede comenzar con una fiebre y ya está dentro de los criterios de clasificación. La fiebre, el lupus puede comenzar con compromisos renales. O sea, hay alteración a nivel de la función renal. El lupus puede comenzar con dolores articulares. El lupus puede comenzar con manifestaciones de piel, además de las manifestaciones del eritema malar, manifestaciones de piel por fotosensibilidad, que se llama, o sea, por los rayos solares pueden comenzar a presentarse alteraciones. Puede comenzar por una infección, puede comenzar por una plaquetas bajas o trombocitopenia. Entonces, entre estos elementos que he tratado de decir, hay que ver un paciente si tiene lupus o no, sobre todo lo que comenté al comienzo ahorita, si es mujer y está en etapa de vida reproductiva. Aunque el lupus se puede ver en niños o adolescentes y se puede ver en la tercera edad o de inicio tardío. Y es importante también saber que el lupus puede ser inducido por algunos medicamentos. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico del lupus? Perfecto. Ok, muy buena pregunta. El diagnóstico del lupus lo podemos decir que en gran parte es clínico. Sí, tenemos los criterios de clasificación diagnóstica que en este momento nos dan un puntaje. Sí, ya tienen puntaje. La última clasificación que salió el año pasado, en el 2019, da un puntaje a cada uno de los síntomas. Entonces, sí,
hay más de 10 puntos en relación a estos criterios en un paciente que para poder aplicar los criterios de clasificación debe tener los anticuerpos antinucleares positivos, uno en 80 más, se le aplican los criterios de los síntomas, como hemos venido hablando: fiebre, dolor articular, lesiones de piel, compromiso neurológico, compromiso renal, entre otros, la presencia de anticuerpos anti-DNA elevado, complemento bajo, los anticuerpos antifosfolípidos, entre otros. Entonces, aquí vamos aplicando que deben existir criterios clínicos y criterios de laboratorio para llegar a un diagnóstico. Importante saber que la presencia de anticuerpos antinucleares positivos no es sinónimo de lupus. Sí se va a encontrar en el paciente con lupus, sí, pero el hecho de que lo tenga no quiere decir que tiene lupus. Doctor, después del diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que existen para combatir esta enfermedad? Los tratamientos van encaminados en parte medicamentoso, y además de lo medicamentoso está la parte de educación del paciente, que es clave, saber que tiene lupus, evitar el sol, eso es importante, el tratamiento fisiátrico o de rehabilitación, el tratamiento quirúrgico en aquellos casos que se necesita una cirugía, como por ejemplo cuando hay una necrosis ósea a nivel de los huesos, ahí va a necesitar cirugía. Y el tratamiento medicamentoso, que es de pronto la parte clave del asunto, tenemos las drogas antimaláricos, que es la cloroquina y hidroxicloroquina, tenemos los corticoides, tenemos los inmunosupresores tradicionales, y tenemos los, digamos, inmunosupresores o medicamentos biológicos. Doc, cuando hacemos el diagnóstico ya de lupus en una paciente, principalmente, inicialmente el paciente siente que le están diciendo que se va a morir. La pregunta es, con el advenimiento de tanta tecnología en medicina y nuevos fármacos, ¿cómo es la calidad de vida y cómo es el prospecto de vida de ese paciente con lupus eritematoso sistémico? Ok, la gran mayoría de los pacientes llegan aterrorizados al consultorio cuando se le dice o le han dicho que tiene lupus o lupus eritematoso sistémico, que es el más frecuente, y muchos piensan que es un cáncer. Correcto. Correcto. El lupus ha mejorado la probabilidad de vida, o sea, el pronóstico ha mejorado. Desde la década del 50, cuando salieron los corticoides, antes y después de los corticoides, el lupus de un 80-90% que se morían todos, digamos así, una comorbilidad alta, pasaron a la mitad del 50%, más o menos. Luego, en la década del 80, cuando se introdujo la ciclofosfamida para el compromiso renal, también mejoró mucho la sobrevida o el pronóstico, ya que venían un 50, pasó, digamos, un 25, 20%. De ahí para acá se ha mantenido, y en este momento el pronóstico de un paciente con lupus, que se le haga el tratamiento indicado, adecuado y a tiempo, tiene una mortalidad del 10% o menos, lo que conlleva a la mortalidad de un paciente son procesos infecciosos, entre otros. Pero en este momento, si un paciente, en el buen sentido de lo que uno dice, se cuida, se toma su tratamiento, sigue todas las reglas o todas las sugerencias que uno le hace, es un paciente con un buen pronóstico y con una mejor calidad de vida. Y este paciente, como mujer, al tener una enfermedad controlada, se va a poder embarazar, que también es otro detalle que las pacientes dicen: doctor, con lupus me dicen que no puedo tener hijos, y no, es todo lo contrario. Si la enfermedad está controlada, pueden tener hijos. Claro,
es un embarazo de alto riesgo, estamos de acuerdo, pero para eso está el tratamiento y el tratamiento multidisciplinario por las diferentes especialidades para que ese hijo venga al mundo. Doctor, ahora que usted tocó el tema acerca de lo juicioso que tiene que ser el paciente al conocer su enfermedad y al conocer cómo tiene que cambiar su estilo de vida. ¿El lupus no tiene cura, pero vive el paciente siempre con la enfermedad? Correcto, el lupus no tiene cura, pero es una enfermedad que es controlable, que es tratable y que a través del tiempo se han ido mejorando o aumentando los medicamentos para tratar de que la enfermedad no llegue a un fin que sea la muerte, sino todo lo contrario, que tenga una mejor calidad de vida. Y para esto, además de los medicamentos, tiene que tener los cuidados, cuidarse, la educación, y esto es uno de los principios que tenemos para la celebración del Día Mundial del Lupus, es educar al paciente, que el paciente conozca su enfermedad, sepa qué debe hacer, qué no debe hacer. Por ejemplo, es importante lo que he venido diciendo, deben evitar el sol, eso es clave. ¿Por qué? Porque los rayos solares, sobre todo los rayos ultravioleta beta, inducen en la piel una inflamación, son proinflamatorias, inducen la inflamación, entonces hay que evitarlo. Y si los pacientes eviten el sol, estos pacientes no van a tener por lo menos una actividad de la enfermedad, que es lo que queremos. Entonces ellos saben qué es lo que tienen que hacer, o uno les indica qué es lo que deben hacer para que su enfermedad no esté activa. Bueno, doctor, ahora que dijo que las mujeres después de con lupus pueden quedar embarazadas, ¿los bebés corren el riesgo de padecer la enfermedad? No. Yo hice mi trabajo de grado de reumatólogo fue sobre lupus y embarazo. Y en aquella oportunidad tuvimos 125 embarazos en 85 pacientes aproximadamente, y de estos 125 embarazos que llegaron a término en un seguimiento a 2 años que yo duré después allá en Uruguay, ninguno de esos niños tuvo lupus, y eso se ve en la práctica clínica. Por el hecho de que una mujer tenga un lupus, los hijos van a tener lupus. Doc, nos escribe Alicia Bengoechea de Ciénaga, Magdalena. ¿El lupus es infeccioso o se contagia? El lupus no produce contagio. Okay. Eso me quitaste la palabra. El lupus no es contagioso porque no es un proceso infeccioso, es un proceso autoinmune, como te expliqué al comienzo de la enfermedad. O sea que el paciente con lupus no se tiene que aislar porque tenga lupus, sino todo lo contrario, hay que rodearlo y darle apoyo. El apoyo familiar en estos casos es de gran importancia. Ahora con lo de la pandemia, Doc, 2 preguntas. ¿El lupus es un factor de riesgo también para complicación por el COVID? Y la otra pregunta es, ¿qué tiene que hacer un paciente con lupus para prevenir el contagio del COVID? ¿Hay algo adicional a todas las medidas que están haciendo? Comienzo por la segunda pregunta. El paciente con lupus tiene que tener los mismos cuidados como si no tuviera lupus. No hay ninguna sugerencia adicional. Y con relación a la primera, el lupus como enfermedad autoinmune es un factor de riesgo o de predisposición para el COVID. Pero aquí hay un doble concepto. Por un lado, un factor predisponente porque el sistema inmune está comprometido y hay lo que se llama la baja de la defensa. Correcto. Pero aparentemente hay un factor protector en aquellos pacientes con lupus que están tomando antimaláricos, cloroquina o hidroxicloroquina, porque parece ser de que estos medicamentos actúan sobre los virus, y el COVID es un virus, entonces le da una aparente protección para el desarrollo de la enfermedad. Ok. Doc,
los pacientes que tienen lupus tienen que tener alguna alimentación especial. Me explico. Hay muchos que yo he tenido pacientes en la consulta en el cual estamos haciendo el seguimiento y uno le dice, mira, puedes hacer tu vida normal, pero van directamente a hacer un poquito más de lo normal, es decir, comienzan a comer pizzas, hamburguesas, gaseosas, alcohol. ¿Cuáles son las características dietéticas o qué tiene que consumir un paciente que tenga lupus? El paciente en general con lupus puede comer, digamos, todos sus alimentos. Y se sugiere que todos los alimentos que consuman sean cocidos. Sí, sobre todo lo que es verduras, etcétera, todo esto que sean cocidos. Si en la evolución del lupus hay un compromiso renal, entonces pues ya hay que disminuir la sal y si hay un compromiso, ya te iba a decir que hay un compromiso mayor de la función renal, y hay que disminuir el consumo de proteínas, sobre todo lo de la carne. Deben tener una dieta saludable. La famosa comida chatarra no debe estar indicada en ellos y en general en ningún paciente. Entonces deben tener un consumo de una alimentación para que tengan una vida saludable. Pero en general ellos pueden comer de todo si no hay ningún compromiso mayor, sobre todo renal. Doctor, 3 recomendaciones finales para los televidentes. Las recomendaciones que yo le hago es tratar de buscar a los médicos de atención primaria o médico internista ante cualquier síntoma que tengan, o al reumatólogo si ya están, digamos, inducidos, digamos así, a que el paciente puede presentar un lupus eritematoso sistémico. Y ya después que se haga el diagnóstico, que haga el tratamiento. Yo tengo muchos pacientes que tienen más de 15, 20 años, que yo estoy aquí en Barranquilla, que tienen lupus y están controlados y la enfermedad se apaga. Al irse apagando la enfermedad o al no estar activa la enfermedad, podemos ir quitando todos los medicamentos que vamos poniendo, como son los inmunosupresores, los corticoides, lo primero que debemos quitar, y lo último que debemos no dar son los antimalarios. Qué bien. José Salasiado, internista reumatólogo, maestro de la Asociación Panamericana de Reumatología, gracias nuevamente por estar con nosotros en Días Saludables. Ok, correcto, los invito a todos para que en las redes sociales de mi página web IMA vamos a tener la conmemoración del Día Mundial del Lupus el sábado 22 de octubre con una jornada de pacientes y el jueves 20 de octubre con una jornada médica. Están invitados todos. Gracias, ahí estaremos.